Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero darles un breve anuncio. Quiero decirles que el día de mañana, sábado 16 de octubre, estaremos teniendo un concierto anual. Cada año ya va a ser nuestro cuarto concierto con nosotros, gracias al favor de Dios. Nos permite tener este concierto anual. Mañana, hora de Denver, Colorado, a las 7 p.m. Lo estaremos transmitiendo en vivo en YouTube y en Facebook. Si alguien vive por aquí, por la región de Denver, Colorado, pues los esperamos. Iglesia San Antonio de Padua en Denver. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 15 de octubre 2021. Primera lectura. Romanos 4, versículo 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios, y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculto mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Evangelio Lucas 12, versículo 1 al 7. La multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz. Y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él si tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo,
ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Fabiola Osorio de Moreno Valle, California, a Adolfina Martínez López y a Reinaldo Gutiérrez y su familia de Puerto Rico. Muchas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes que nos acompañan todos los días. Hoy, en la primera lectura, en la carta de los Romanos, capítulo 4, versículo 1 al 8, nos está hablando sobre cómo Dios nos salva a través de la fe. Dios nos salva a través de creer en Él. Y nos explica cómo Abraham, nuestro padre Abraham, fue justo por la fe. No por sus obras, sino por la fe. Nos explica Pablo que nos dice así: Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Dice, al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. Ahora, aquí hay un pequeño dilema. Aquí hay algunas personas que no son católicos, cristianos de otras iglesias que no son católicas, que a veces caen en el error de decir que solamente por la fe somos salvados sin la necesidad de obras. Obviamente, nosotros como católicos sabemos que necesitamos las dos cosas. Necesitamos fe y necesitamos obras. Pero aquí hoy la palabra de Dios se está enfocando específicamente en la fe. Que por simple fe podemos irnos al cielo. Ahora, no podemos tomar esta lectura fuera del contexto. Pablo nos está hablando, por ejemplo, ¿se acuerdan de el ladrón que murió junto con Jesús? Y que al final de su vida aquel ladrón le dice a Jesús: Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Aquel ladrón, lo más probable es de que tenía muy pocas obras buenas y muchas obras malas. Entonces es allí donde se refiere Pablo, donde dice que por la fe se salvan las personas, son justificados por Dios y reciben la salvación. En un caso como el del ladrón, en un caso de una persona que se le acabó el tiempo, se le acabó la vida. En el caso de una persona que se arrepintió al último momento de su vida y ya no le quedó tiempo para hacer obras buenas. Y qué bueno, ¿no? Que haya personas que se salven de esa manera en lugar de irse al infierno. Es bueno eso. Qué bueno que Dios es misericordioso de esa manera. Pero también nosotros, los que ya estamos en el camino de Dios, los que ya conocemos de lo que quiere Dios de nosotros, no podemos solamente decir, yo creo en Dios y eso me basta. No podemos solamente decir, yo creo en Jesucristo y ya estoy salvado, yo me voy a ir al cielo cuando me muera. No podemos quedarnos sentados solamente haciendo lo que nosotros queramos y
y consumirnos en nuestros placeres, en el pecado, en las cosas que no le gustan a Dios. No podemos tomar esta lectura como una excusa para decir, yo creo en Jesucristo y eso me es suficiente para irme al cielo. Sabemos que los que nos queda vida, los que tenemos todavía un tiempito más de vida, algunos años más, por ejemplo, no sabemos cuánto nos queda de vida, pero los que pensamos que nos queda algo de vida, ese algo de vida, esos años, esos meses, debemos de hacer lo más posible de enfocarnos en hacer obras de caridad, obras para Dios, servir a Dios. Porque si amamos a Jesucristo, si creemos en Jesucristo, vamos a hacer su voluntad. Vamos a hacer lo que Él nos dice, que es ayudar al pobre, al necesitado, servir a Dios de alguna manera, servir al prójimo de alguna manera u otra. Entonces, hermanos, por ahí algún día vas a escuchar o tal vez has escuchado esta discusión sobre nuestros hermanos los protestantes, porque cuando Martín Lutero, uno de los reformadores del protestantismo, cuando él se separó de la Iglesia Católica, él quería quitar algunas cartas del Nuevo Testamento que hablan sobre las obras, que es la carta de Santiago y otras cartas por ahí que se enfocan mucho en las obras. Acuérdense que Santiago, si ustedes leen Santiago, se enfoca mucho en las obras, mucho en donde dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y dice que una fe sin obras es una fe muerta. Y Martín Lutero quería, cuando él empezó a hacer la división del protestantismo, él quería quitar a la carta de Santiago, quería eliminarla del Nuevo Testamento, querían tener una Biblia sin esa carta. Por eso les digo que hasta el día de hoy sigue siendo polémica, sigue siendo una problemática para los hermanos protestantes. Entonces, hermanos, debemos de saber de que Jesús nos salva por fe. Jesús nos salva por creer en Él. Jesús nos salva por su misericordia y por su gracia. Pero, si estamos sanos, si no estamos enfermos, si nos queda vida, si nos queda tiempo, debemos de hacer obras. Debemos de emplear nuestro tiempo en las cosas de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por escucharnos, no a nosotros, sino a la palabra de Dios. Gracias por apoyar nuestro ministerio y que Jesucristo siga llenando sus corazones con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, nada es imposible para ti. Ayúdanos a soñar cosas para ti. Ayúdanos a anhelar, a desear cosas para ti, Señor, para tu reino, para la expansión de tu reino, de tu evangelio, Señor, y para que más personas te conozcan, para que más personas conozcan de tu misericordia y de tu amor, y que tú nos quieres salvar a todos, Señor. Hoy ayúdanos, Señor, a saber que aunque nosotros no podamos hacer algo para ti, si nos ponemos en tus manos y si nos abandonamos y confiamos en ti, tú harás la obra y no nosotros. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Solo abandónate en sus manos
y Él lo hará por ti. Solo abandónate en sus manos y Él obrará en ti. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Aunque parezca que con tus fuerzas no puedes lograrlo, aunque parezca que por ti mismo no lo puedes hacer, no te preocupes, que Dios obrará en ti. Solo confía en Él completamente y Él obrará en ti. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Señor, yo solo no puedo. Yo solo, Señor, soy tan débil. Yo solo no sé hacer las cosas. No tengo las fuerzas. No tengo la sabiduría ni el conocimiento. Sin embargo, cuando me abandono en tus brazos, si todo es para tu gloria, Señor, y para expansión y gloria de tu reino, se llevará a cabo, Señor. Por eso hoy confío en ti. Te pongo en tus manos mi ministerio. Pongo en tus manos lo que tú quieres hacer en mí. Pongo en tus manos los planes que tú tienes para mí, Señor. Lo que tú quieras para mí, en mi vida, para mi familia, para mis hijos. Me pongo en tus santas manos, Señor. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para ti, Jesús.